Entonces vamos a continuar, jóvenes. ¿Me escuchan, no, el audio? Por favor, ¿alguien puede indicar? Sí, les escucho. Ya, gracias. Entonces vamos a continuar con el avance. Vamos a ver un ejemplo de algunas conexiones, por ejemplo, la conexión Y mayúscula, Y minúscula 0. Entonces, si vemos eso en una placa de un transformador trifásico, lo que nos indica que el lado primario está conectado en estrella y el lado secundario también en estrella, ¿no? Con la letra Y minúscula. Y 0 es el desfase del ángulo de los voltajes entre el primario y el secundario. Entonces podemos ver en el lado primario con letra VB, VW 1, y el lado secundario con 2, ¿no? 2U, 2B, 2W. Entonces la bobina del lado primario está conectada en estrella y la bobina del lado secundario también está conectada en estrella, porque los puntos finales de cada bobina están en el mismo punto común. Otro ejemplo, podemos ver acá la conexión DY5. ¿Qué quiere decir? Que en el lado primario tenemos una conexión en delta y la Y nos indica el lado secundario una conexión estrella con un desfase de 5 por 30 grados, ¿no? Que serían 150 grados. Más adelante vamos a ver a qué se refiere el índice horario. Este 5 se le denomina índice horario. Entonces verifiquemos en nuestro esquema, en el lado primario, que está en la parte de aquí abajo, tenemos las 3 bobinas del lado primario del transformador trifásico, y vemos que los 3 están conectados en delta, ¿no? Porque uno está conectado seguido del otro. Y en el lado secundario podemos ver que la conexión es en estrella porque los finales de cada devanado están conectados al mismo punto común, ¿no? Podemos ver cada bobina tiene su final de cada devanado en un punto común. Por tanto, la conexión es DY5. Otro ejemplo, podemos hacer el YD5. Quiere decir que en el lado primario está conectado en estrella con la Y mayúscula y en el lado secundario en delta con la D minúscula. Entonces venimos al primario, verificamos, nos dice en estrella, entonces vemos los terminales, los finales de cada devanado están en un mismo punto común, por tanto están en estrella, ¿no? Y en el lado secundario vemos de igual forma que los devanados están conectados uno seguido de otro. Por tanto, están conectados en delta, ¿no? Delta o triángulo, con un desfase de 5, con un índice horario de 5 o desfase de 150 grados. ¿De dónde vienen los grados? Vamos a ver en esta diapositiva. Entonces, el desfase no es más que representarlo en un reloj dividido en 12 partes iguales y ubicamos, por ejemplo, para YD11. Entonces nos dice que el voltaje en el lado primario de la conexión estrella tomamos como referencia que es la letra U mayúscula, ¿no? Como primario, que está de color azul. Entonces dibujamos un sistema de tensiones en estrella y en el lado secundario nos dicen una conexión delta, pero desfasado con un índice horario de 11. Cada división de este reloj tiene 30 grados, ¿no? Para completar los 360 grados. Entonces multiplicamos 11 por 30, va a ser 330 grados, ¿no? Desde ahí se lee los grados que les decía anteriormente, el desfase de tensiones entre el primario y el secundario. Entonces, ¿cómo dibujamos? Como nos dan 11 divisiones, entonces el voltaje del lado secundario para la fase U, desplazamos en el reloj 1, 2, 3 hasta llegar al número 11, ¿no? Como está aquí en el gráfico. Entonces, gráficamente podemos decir que el voltaje del lado primario con U mayúscula tiene un desfase de 330 grados o un índice horario de 11, porque hay 11 divisiones, ¿no? Es una forma de simplificar y de acuerdo a normas, de esa forma se especifica el desfase de tensiones.
Todos los transformadores trifásicos, absolutamente todos, tienen este índice horario, que puede ser cero. Si no hay desfase, entonces los dos voltajes van a coincidir con la aguja de un reloj, diremos, en la posición cero, ¿no? Otro ejemplo, podemos ver la conexión DY5. ¿Qué quiere decir eso? Que el voltaje del lado primario respecto al voltaje secundario hay un desfase de 5 por 30, 150 grados, ¿no? O un índice horario de 5. Entonces graficamos en el reloj, dibujamos primero el voltaje del primario, que es la U mayúscula, y luego ubicamos el voltaje del secundario, pero en 5 divisiones, ¿no? En el reloj. Venimos 1, 2, 3, 4, 5 y ubicamos la fase U. Entonces, aquí podemos ver que hay un desfase de 150 grados, ¿no? Cada división en un reloj vale 30, por tanto va a ser 150 grados. Entonces el voltaje del lado primario con la U mayúscula respecto al voltaje del lado secundario con la U minúscula va a existir un desfase de 150 grados. Entonces esto se utiliza también, como les digo, para ya estudios más bien específicos en ingeniería eléctrica, solamente como conocimiento general, para que sepamos, ¿no?, a qué se refiere este índice horario que nos dan los fabricantes de los transformadores trifásicos. Todo fabricante nos da este dato. Aquí tenemos una tabla para diferentes tipos de conexiones, por ejemplo, DD0, lo que les decía. Si es DD0, no va a coincidir el lado primario con secundario, ¿no? Entonces se repite. Si es DD6, delta en el primario y delta en el secundario, lo único que va a hacer es se va a invertir, ¿no? 60 por 3 son 180 grados. Entonces podemos ver acá en el lado primario, en el lado secundario, el voltaje está opuesto al voltaje primario, ¿no? O sea, apuntando hacia abajo. Entonces existen los 180 grados. Entonces, de esa forma se puede representar para cada tipo de conexión con su índice horario respectivo. Lo que sí ahora nos interesa y vamos a utilizar, ya sean los ejercicios, los cálculos, que también puede entrar al examen, es esta parte de la relación de transformación. Entonces eso tiene que quedar bien claro. Hemos hecho, si se acuerdan, en la anterior clase, hemos calculado la relación de transformación, ¿no?, que es muy fácil, que es la división del voltaje primario sobre el voltaje secundario para un transformador monofásico. Pero si se trata ya de un transformador trifásico, debemos tomar en cuenta qué tipo de conexión tiene para poder hallar esa relación de transformación. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver una conexión YY, estrella en el primario y estrella en el secundario. Entonces, si las dos conexiones son iguales, no hay ningún inconveniente porque se nos va a simplificar lo que tenemos que ver, ¿no?, la tensión de línea sobre la tensión de línea del primario sobre la tensión de línea del secundario. Como las dos tienen la misma conexión, el raíz de 3 se nos va a simplificar y vamos a tener la relación de espiras de manera directa, ¿no?, N1 entre N2. O sea, ¿qué es lo que queremos calcular con esta ecuación? La relación de espiras de las fases de cada devanado, ¿no? Entonces, N1 es lo que nos interesa calcular en función del voltaje. Entonces, para eso tenemos que expresar los voltajes de la conexión trifásica, pero por fase. En esta conexión, como las dos son iguales, se va a simplificar. Por tanto, la relación de transformación va a ser directa a la tensión de línea 1 sobre L2 sobre N1 sobre N2, similar al de un monofásico. De la conexión delta-delta lo mismo, ¿no?, porque las dos son iguales. Ya, pero en esta conexión YD, ahí hay que considerar. Entonces, para la conexión YD, por ejemplo, tenemos que hallar la cociente de línea. Sabemos que está definido si es conexión estrella, si se acordan circuitos trifásicos, es raíz de 3 por la tensión de fase. Y en una conexión delta, la tensión de línea es igual a la tensión de fase.
Entonces colocamos 2L igual a 2F. Desarrollando esta expresión vamos a obtener de que la relación de transformación en función de las espiras va a ser igual a raíz de 3 de A. Entonces aquí ya afectamos con un factor, ¿no? Y si es caso inverso, si en el lado primario tenemos delta y en el lado secundario estrella, entonces la relación de transformación también se invierte, ¿no? Va a ser entre raíz de 3. Esas 4 opciones tenemos que considerar cuando estemos queriendo calcular un transformador. En la próxima clase vamos a hacer un ejemplo de este ejemplo de cálculo. Por ejemplo, que calcular el número de espiras de un transformador trifásico que tenga la conexión YD, digamos, ¿no? Conociendo las tensiones del transformador. Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar esta ecuación para calcular el número de espiras, ¿no? Ya sea del primario o del secundario. Y no así como hacíamos en monofásicos. En monofásicos no hay conexiones, por tanto es directo, ¿no? N1 entre N2. Entonces, esta parte hay que repasar, por favor, para calcular. O sea, tiene que estar bien claro, la relación de transformación no es tan directa como en un monofásico. Se afecta por un raíz de 3 que depende del tipo de conexión. Vamos a continuar ahora con las partes principales o las partes que componen un transformador. ¿Cuáles son esos aspectos constructivos? Básicamente un transformador está formado o compuesto por las siguientes partes, ¿no? Un núcleo, que ya lo hemos visto a lo largo de todas las clases, los devanados o bobinados del lado primario y secundario, un sistema de refrigeración, es lo que hemos visto, que puede ser el aceite o que puede ser de forma natural el aire, ¿no? En transformadores secos. Y luego los demás accesorios, ¿no? Que entre el que sobresale son los aisladores pasantes y los otros accesorios que son menores, digamos. Cada una de estas partes vamos a ir describiendo. Entonces, primeramente, vamos a lo que hemos descrito, lo vamos a dibujar o lo vamos a ver en esta fotografía, que es el núcleo, ¿no? ¿A qué se refiere el núcleo? Entonces, si hacemos un corte transversal de ese transformador trifásico, podemos ver de esta forma. Internamente, vamos a ver al núcleo, donde están las 3 columnas. Esta es la fase A, la columna de la fase B y la columna de la fase C. Los devanados están alojados en cada columna. Entonces el devanado de igual forma está cortado transversalmente a los conductores. Podemos ver acá las espiras, ¿no? De la fase A, de la fase B y de la fase C. Y luego los accesorios que les decía, que serían uno, las aletas de refrigeración. La cuba es toda la parte donde se encuentra alojado el transformador. Y los aisladores pasantes. Entonces, los aisladores son estos elementos que ustedes pueden ver, que nos permiten hacer las conexiones o alimentación o retirar energía eléctrica, ¿no? Si se trata del lado primario, nos sirve para poder alimentar o energizar al transformador o recibir energía a través de estos aisladores pasantes. Y en el lado secundario nos permite poder disponer de un sistema de energía eléctrica, ¿no? En el secundario. Entonces uno se puede dar cuenta por el tamaño del aislador. Por ejemplo, estos aisladores son mucho más grandes que este otro. Por tanto, es un transformador reductor. El lado primario tiene aislación para mayor voltaje y en el lado secundario una aislación para bajo voltaje, ¿no? Que es la baja tensión. Entonces uno en la práctica, con solo ver el tamaño del aislador, ya puede decir cuál es el lado de baja tensión, cuál es el lado de alta tensión o media tensión. También todo transformador tiene su placa de características, que lo vamos a leer más adelante. ¿Qué información básica nos interesa a nosotros conocer? Lo que el fabricante nos da, ¿no? Del transformador trifásico.
Entonces, cada de estas partes vamos a ir describiendo de manera general. Por ejemplo, el núcleo. Entonces, podemos ver acá el núcleo desarmado, no es más que estas, son chapas magnéticas que se solapan entre sí, ¿no? Uno entre sí, para formar un área transversal más o menos de esta forma, ¿no? Lo ideal sería que fuera circular, pero como son chapas interpuestas, no vamos a poder obtener, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, qué nos significa para nosotros el núcleo en un transformador? El núcleo es el más utilizado, el material que utiliza más para el núcleo es la chapa de silicio, como decía. El material es el silicio, de grano orientado, por la capacidad que tiene para orientar el campo electromagnético sin que se produzcan grandes calentamientos por pérdidas, ¿no? El silicio incrementa la resistividad del material y seduce a las corrientes parásitas. Más adelante vamos a ver a qué se refieren las corrientes parásitas. Y también podemos ver lo que les decía, la sección transversal. Si hacemos un corte a esta columna, vamos a obtener esta sección. Entonces, dependiendo del tipo de aplicación que le demos, por ejemplo, para potencias menores, las secciones son ya cuadradas, ¿no? Entonces, a medida que van subiendo la potencia, las secciones se hacen más circulares. Esto nos permite mayor ventilación, por tanto, mayor potencia. Los devanados, o bobinados también se los llama, o asollamientos, desde la anterior clase habíamos hablado un poco de eso. Son bobinas de conductor eléctrico que pueden ser cobre o aluminio. Entonces, en este gráfico podemos ver las bobinas que están alojadas en cada columna, ¿no? Para cada fase. Y esas bobinas se les sumerge en aceite para que el aceite nos permita aislar entre sí y aparte es refrigerar, ¿no? Por el calentamiento que se produce por el efecto Joule. Entonces, las bobinas se realizan mediante conductores de cobre en forma de hilos redondos para diámetros inferiores a 4 milímetros y secciones rectangulares para mayores secciones. Los conductores de los devanados están aislados entre sí con una capa de barniz para secciones circulares o con una fibra de algodón o cinta de papel impregnado en aceite para secciones pletinas rectangulares. Entonces, los devanados pueden ser concéntricos o alternados. Entonces, es lo que yo les decía, ¿no? Se puede alojar a las bobinas de manera concéntrica o alternar, ¿no? Si es concéntrica, primeramente se aloja la bobina de baja tensión, como pueden ver acá el gráfico. O sea, el asollamiento de la bobina de baja tensión está de esta forma. Y por encima está el devanado o la bobina del lado de alta tensión, que está con AT, ¿no? Entonces, como estaría aprisionándole. Obviamente que todas están aisladas entre sí. A eso se los llama devanados concéntricos. Pero podemos tener esta otra disposición, donde primeramente una parte utilizamos de la columna para la baja tensión, luego para la alta tensión, para la baja, y así vamos alternando, ¿no? Uno seguido de otro. Entonces, a ese tipo de configuración se los llama devanados alternados. Lo más común y lo más general, lo que se utiliza son estos, el concéntrico. Los aisladores pasantes, como habíamos dicho anteriormente, son los bornes de los transformadores de media tensión que se llevan al exterior de la cuba mediante unos aisladores, ¿no? Que se llaman pasantes o pasatapas, que son de material de porcelana, rellenos de aire o aceite. Entonces, estos pasatapas de un transformador se distinguen por su altura, ¿no? Es lo que les decía. Con solo ver el tamaño uno ya puede saber distinguir si es de baja o media tensión. Entonces, aquí podemos ver hay diferentes formas, depende mucho del nivel de voltaje al cual va a ser energizado, ¿no? Entonces pueden ver acá y algo más real en un transformador. Los aisladores pasantes son estos, ¿no? Entonces, por el tamaño puedes ver este lado primario o el lado de alta tensión. Y aquí atrás están el lado de baja tensión, que son mucho más pequeños.
la placa de los transformadores, es lo que les decía anteriormente. Todo fabricante nos proporciona esta información, ¿no? Su placa de características. Entonces, en cada transformador, lo mínimo que nosotros necesitamos conocer es esta información. Por ejemplo, para esta placa real de un transformador, vamos a ir identificando qué información tenemos. Lo primero que vamos a registrar es el año de fabricación. Entonces, si vemos aquí en el transformador, nos dan el año de fabricación. Eso nos permite saber la antigüedad, si ha cumplido su vida útil, ¿no? Entonces podemos revisar el año de fabricación, siempre nos da el fabricante, ¿no? Año de fabricación 1995. Entonces un transformador que ha sido fabricado el año 1995. Luego vamos a ir anotando la potencia nominal. Como les decía, este dato es fundamental, es la potencia que nos puede entregar el transformador. Y si revisamos en la placa, vamos a encontrar que la potencia nominal, acá podemos ver, lo voy a habilitar el puntero, no nos habilita. Bueno, potencia nominal nos indica 1000 kVA, ¿no? Entonces nosotros ya sabemos por circuitos, se refiere a la potencia aparente en voltios amperios. El K no es más de un multiplicador por 1000. Entonces nos estarían diciendo 1000 por 10 al cubo voltios amperios, ¿no? Este es un transformador de mediana potencia. Entonces volcamos en nuestro cuadro y anotamos la potencia nominal en kVA, que es de 1000, ¿no? Es fabricado para soportar o para entregarnos 1000 kVA. Número de fases es trifásico, ¿no? Al principio nos indican en la placa que el número de fases es 3. Y la conexión. Entonces la conexión en el lado primario es lo que les decía, el fabricante siempre nos va a dar qué tipo de conexión tiene. Tanto gráficamente, como está acá, como estamos viendo, o bien mediante la representación, mediante las letras, ¿no?, que hemos aprendido, y el índice horario. Por ejemplo, la conexión de este transformador es podemos ver acá, DYN11. D hemos indicado que es en el lado primario, que está conectado en delta. Y es en el lado secundario, que está conectado en estrella. Y esta N no es más que un neutro accesible en el lado secundario. Como está conectado en estrella, por tanto vamos a tener un punto común. A ese punto común se lo llama neutro, ¿no? Eso es lo que nos indica N. Y los 11, ya sabemos, ¿no? Es el índice horario. Entonces, este 11 nosotros lo volcamos en un reloj y multiplicamos por cada división, que va a ser 30 grados. Entonces, 11 por 30, tenemos 330 grados de desfase entre el voltaje primario y el voltaje secundario. Entonces, esa información nos da el DYN11. Entonces lo volcamos, esa información, en el tipo de conexión DYN11, ¿no? Otro dato importante que necesitamos conocer es el voltaje primario para el cual ha sido fabricado y la corriente primaria también. Entonces, este transformador podemos ubicar en el lado primario, con la letra 1 se lo representa, ¿no?, el primario, y el secundario con la letra 2. En el lado primario vemos que tiene una conexión delta, ¿no?, como nos dice acá. Estamos verificando gráficamente, tiene una conexión delta. Y sus datos podemos ver acá que tiene una variedad de voltajes. O sea, este transformador se puede modificar el nivel de voltaje de alimentación, ¿no?, variando en 2.5%, que es lo que la norma exige cuando se trata de transformadores de mediana y alta potencia. Pero el voltaje nominal es de 20.000, aquí podemos ver 20.000 voltios. Su cociente nominal en el lado primario es de 28.9 y su potencia de 1000. Entonces, estos tres datos lo volcamos en el lado de alta tensión, ¿no? Entonces, tensión primaria va a ser 20.000 voltios, su cociente primaria 28.9 amperios, y la potencia que ya hemos determinado de 1000 kVA, ¿no? Es algo similar tenemos que hacer con la baja tensión o el lado secundario. Pues el voltaje
que nos va a proporcionar en el lado secundario es de 400 voltios. Tensión secundaria anotamos 400 voltios. Su cociente de 1444 amperios. 1444 amperios. Y otro dato que es la frecuencia, ¿no? Este dato de la frecuencia es fundamental de igual forma. Entonces la frecuencia también nos da el fabricante. Podemos revisar, en el tercer dato está la frecuencia, ¿no? Está fabricado para 50 Hz, porque es la frecuencia que manejamos en Bolivia. Tenemos la frecuencia, luego la tensión de cortocircuito, si recuerdan, se hace un ensayo de cortocircuito. A ese voltaje se refiere, ¿no? Esto ya para hacer estudios más precisos se requiere esta información, entonces el fabricante nos da. Pero nosotros en la materia no vamos a estudiar este dato, lo que sí vamos a estudiar los otros datos que son más generales, de tensión, potencia y cociente. Otro dato que nos da también es la refrigeración. Hemos hablado un poco de la refrigeración. ¿Qué tipo de refrigeración tiene? Entonces, si vemos, este transformador tiene una refrigeración del tipo AN, aire natural, ¿no? O sea, no tiene forzado, no tiene aceite. Entonces, es un transformador refrigerado por aire natural, ¿no? AN. Y finalmente el peso, este peso se utiliza más para cuestiones constructivas de montaje o para hacer las bases, ¿no? Ingenuo se le escucha. Bueno, con las disculpas del caso, vamos a continuar. Entonces, otro dato que les decía, el peso nos da el fabricante. Esto más es para cuestiones constructivas, ¿no? Para hacer los cálculos de los soportes. Entonces, con esta información nosotros podemos ya aplicar en la próxima clase. Vamos a utilizar estos datos para hacer unos cálculos simples, ¿no? Ahora vamos a estudiar lo que es las pérdidas y el rendimiento de los transformadores. Entonces, en un transformador esencialmente se producen las siguientes pérdidas por las siguientes causas. Uno es debido a las pérdidas en el conductor del bobinado. El siguiente es las pérdidas por el ciclo de histéresis. Y el tercero por las pérdidas de las corrientes parásitas, corrientes de Foucault o corrientes de Eddy se llaman. Tiene 3 tipos de nombres. A cada una de estas pérdidas vamos a ir describiendo a qué se refiere y lo vamos a clasificar de la siguiente forma. Entonces, las pérdidas en un transformador se clasifican de 2 tipos. Uno es las pérdidas magnéticas, o también se lo llama pérdidas en el hierro, y el otro es las pérdidas eléctricas, ¿no? De origen eléctrico. Dentro de las pérdidas magnéticas están las pérdidas por histéresis y las pérdidas por corrientes parásitas. Y dentro de las pérdidas eléctricas están las pérdidas por resistencia. Entonces lo vamos a representar las pérdidas magnéticas con PFE, que son las pérdidas en el hierro, y las pérdidas por la resistencia de los devanados las vamos a identificar con la P de cobre, C1, que generalmente las bibliografías los representan de esta forma. Entonces, básicamente las pérdidas de un transformador son debido al circuito magnético, que lo vamos a llamar pérdidas en el hierro, y las otras pérdidas debido a los devanados o a las bobinas en el primario y en el secundario, que lo vamos a llamar pérdidas en el cobre. Como son máquinas estáticas, no existen otro tipo de pérdidas.
¿Qué son las pérdidas en el yeso? Al someter el núcleo de chapas magnéticas a un flujo alterno, se producen los fenómenos de histéresis y de corrientes parásitas de Foucault, las cuales a su vez originan una pérdida de potencia que habrá que sumar a las pérdidas de Joule para dar las pérdidas principales de un transformador, ¿no? Es lo que les decía anteriormente. ¿Qué son las corrientes parásitas o las corrientes de Foucault? Esas corrientes se producen en cualquier material conductor cuando se encuentra sometido a una variación de flujo magnético. Como los materiales magnéticos son buenos conductores eléctricos, en los núcleos magnéticos de los transformadores se genera una fuerza electromotriz inducida que origina corriente de circulación los mismos, dando lugar a pérdidas de energía por el efecto Joule. Las pérdidas por corrientes parásitas o de Foucault dependerán del tipo de material que esté constituido el núcleo magnético. Entonces, las corrientes parásitas básicamente son como corrientes que se fugan en cada chapa del núcleo magnético, ¿no? Como son varias chapas que están solapadas, entonces circulan corrientes, obviamente son de valores mínimos, ¿no? Pero sí se originan FEM inducida, por tanto producen calor. Entonces, este tipo de pérdidas se lo llama pérdidas por corrientes parásitas. Empíricamente se puede hacer el cálculo en función a esta ecuación. Entonces, las pérdidas en el fieso lo vamos a llamar, perdón, las pérdidas por corrientes de Foucault lo vamos a llamar P sub F, y está definido por esta expresión que podemos ver matemáticamente, ¿no? En función de la frecuencia, de la inducción máxima y el espesor de la chapa magnética. Entonces, de la fórmula anterior se deduce que el cambio de la frecuencia de 50 o a 60 Hz, por ejemplo, hace que aumenten las pérdidas en el transformador. Obvio, ¿no? Porque es directamente proporcional al cuadrado de la frecuencia. Entonces, si un transformador que ha sido fabricado para 50 Hz y nosotros queremos hacer trabajar a 60 Hz, las pérdidas se van a incrementar, ¿no? Porque de manera proporcional. Luego tenemos la histéresis o las pérdidas por histéresis magnética, que es el fenómeno que se produce cuando la imantación de los materiales ferromagnéticos no solo depende del valor del flujo, sino también de los estados magnéticos anteriores. En el caso de los transformadores, al someter el material magnético a un flujo variable, se produce una imantación que se mantiene al cesar del flujo variable, lo que provoca una pérdida de energía que justifica en forma de calor. La potencia perdida por histéresis depende esencialmente del tipo de material. A través de la forma de Steinmetz se determinan las pérdidas por histéresis. De igual forma, ¿no? Entonces depende del tipo de material del núcleo, se originan pérdidas por la histéresis, ¿no? La histéresis no es más que un ciclo donde se produce una imantación a circular flujo magnético. Entonces, eso se traduce en pérdidas y provoca calor también, ¿no? Podemos calcular de igual forma por esta otra ecuación empírica, que P sub H lo vamos a llamar las pérdidas por histéresis. Entonces, está en función directa de la frecuencia y de la inducción magnética, ¿no? N son variables empíricos que lo han determinado por ensayos que tienen estos valores. Entonces, las pérdidas de potencia, lo que nos interesa totales en el yeso, que lo vamos a llamar PFE, o en el núcleo magnético, son la suma correspondiente de las pérdidas de Foucault, PF, y las pérdidas por histéresis, PH, como se muestra en la siguiente forma, ¿no? Entonces, las pérdidas en el yeso, o en el fieso, o en el núcleo, o en el circuito magnético, está compuesto por las pérdidas por corrientes parásitas y por el ciclo de histéresis. Esas pérdidas en el yeso son constantes, no dependen de la circulación de corriente de la carga, ¿no? En el lado secundario. Son pérdidas que son debidas al tipo de material del núcleo al cual están fabricadas, ¿no? Entonces es una pérdida constante, permanente, esté o no esté con carga el transformador. Entonces, además de las pérdidas en el hierro, existen las pérdidas en el cobre, en el devanado conectado a la red debido a la circulación de corriente de vacío.
Entonces, con esa explicación vamos a hacer ahora un balance de potencias con este gráfico para ver qué sucede con la potencia y las pérdidas. Lo vamos a volver atrás, perdón. Entonces, puedes ver en este flujograma un ingreso de potencia que va a estar definido por la P sub 1, que va a ser igual al voltaje de alimentación del primario y del transformador, B sub 1, por la corriente que va a circular en el primario y por el factor de potencia en el primario. Ingresamos al transformador, entonces vamos a tener la bobina del transformador. En la bobina del transformador del lado primario se va a originar pérdidas, que estamos llamando PJ1 debido al primario, unas pérdidas debido a la resistencia del conductor eléctrico, ¿no?, de las espiras, que lo podemos calcular al cuadrado de la corriente que circula por el valor de la resistencia. Luego nos encontramos con las pérdidas en el núcleo, o las pérdidas en el hierro. Esas pérdidas es debido a las corrientes parásitas o las corrientes por histeresis, ¿no?, lo que vemos allá en la teoría, que lo hemos denotado como PFE, que también podemos calcularlo a través de los ensayos de corte vacío, ¿no?, que estamos acá describiendo la ecuación de vacío. Continuamos al lado secundario del transformador, de igual forma va a haber pérdidas en la bobina del lado secundario. Entonces, en la resistencia de las espiras, R2 por la corriente que va a circular al cuadrado, ¿no? Y en los terminales del lado secundario del transformador vamos a tener una potencia de salida o una potencia disponible P2, que va a ser igual, por circuito ya sabemos, está definido el voltaje de salida B2 por la corriente de consumo por el factor de potencia, ¿no?, cuando se trata de un circuito monofásico. Y si es trifásico debemos afectar con un raíz de 3. Entonces, en base a este balance, algo similar ocurre con las reactancias. Pero para hacer el estudio de rendimiento, las reactancias no intervienen en nada, ¿no? Entonces, únicamente es la potencia la que se aprovecha, que es la potencia activa. Con este flujograma vamos ahora a encontrar las ecuaciones del rendimiento de un transformador. Entonces, la eficiencia o rendimiento de un transformador se define como la relación entre la potencia de salida y la potencia absorbida de la red por el transformador mediante la siguiente ecuación. Entonces, vamos a repasar un poco lo que es máquinas. Para una máquina en general, el rendimiento ha definido la potencia que sale sobre la potencia que ingresa, ¿no? Concepto bien básico y general. La potencia que va a ingresar al transformador va a ser igual a la potencia que va a salir más las pérdidas, ¿no? Y las pérdidas ya hemos definido, va a tener dos componentes, unas pérdidas en el núcleo o en el hierro y las otras pérdidas en el cobre del conductor. Por tanto, si reemplazamos esta ecuación, el rendimiento va a ser igual a la potencia de salida sobre la potencia de salida más las pérdidas, ¿no? O en función de los datos que conozcamos de la potencia real de salida, que va a estar definido B2 por I2 por el factor de potencia, nuestro rendimiento va a ser igual a P2, que es la potencia de salida, sobre la potencia de salida más las pérdidas, por el 100%. Y en función de los datos que conozcamos de las pérdidas, estas pérdidas en el hierro nominal del transformador y las pérdidas en el cobre, nos da el fabricante, nos proporciona esta información. Entonces, en función de estos datos, el rendimiento podemos expresarlo mediante esta ecuación. Ahora, ¿qué es lo más práctico? Lo que se utiliza para calcular el rendimiento de un transformador